Supercrack Estrella presenta. ¿Alguna vez presenciaron un fallo en la Matrix? Experimento cuántico revela que la luz existe en docenas de dimensiones. Siempre me gusta cuando lo incomprensible se mantiene así. Una nave que puede viajar a dimensiones paralelas simplemente en silencio, y sin problemas, entrando y saliendo de la existencia. Para la tripulación dentro, no sucede nada medible. Los observadores externos solo ven una nave que aparece de repente. O quizás viajar a un universo paralelo solo es posible cuando tu contraparte tenía la intención de viajar al tuyo. Manteniendo así el equilibrio de información y energía entre universos. Si la energía tiene dos dimensiones, ¿eso significa que hay un universo paralelo a nuestro universo? ¿Podría esto explicar el apagón en España? Partículas de luz que coexisten en 37 dimensiones simultáneas. Un experimento ha conseguido crear fotones que coexisten en 37 dimensiones simultáneas, lo que abre nuevos caminos a la segunda revolución cuántica y nos lleva a cuestionar lo que comúnmente llamamos realidad a escala fundamental. El experimento, publicado en Physical Review Letters, utiliza esta complejidad multidimensional para probar una versión reforzada de la paradoja GHZ, un argumento que expone contradicciones fundamentales entre la física clásica y cuántica, entre la física de los cuerpos que observamos directamente y la física que estudia la estructura y componentes del átomo, es decir, entre la macrofísica y la microfísica, esos dos mundos aparentemente irreconciliables en los que se desenvuelve todo el universo conocido. La segunda revolución cuántica, propia del actual siglo, va un paso más allá. Implica varias novedades. En primer lugar, permite manipular estados cuánticos individuales, átomos, fotones, para aprovechar efectos como el entrelazamiento multidimensional y la contextualidad. El objetivo de esta manipulación es resolver problemas imposibles para la computación clásica, como simulaciones moleculares o criptografía inviolable. Científicos descubren electrones moviéndose a la velocidad de la luz en 4 dimensiones. Los electrones moviéndose en 4 dimensiones es un hito en el campo de la física cuántica. Este hallazgo desafía las concepciones sobre la naturaleza misma de la materia. La expresión "un fallo en la Matrix" se ha convertido en una referencia común. Recientemente la escuchaba en Dark, la compleja serie alemana que lidia con mundos paralelos y líneas temporales alternas en un universo en el que los personajes acceden a retazos a la verdad oculta tras la repetición infinita de las mismas acciones, gracias a esos errores o fallos que revelan que algo anda mal en la fábrica de la realidad. Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. De ahí que el documental A Glitch in the Matrix utilice la expresión para dedicar casi 2 horas a explorar la popular teoría de que vivimos en una simulación de computadora. Por otra parte, si la realidad misma está rota, la teoría de la simulación funciona también como un escape. La realidad virtual tiene roturas recurrentes, y luego, al salir de ella, se regresa a una realidad que está también, en lo fundamental, rota. Emily Potast remite a la Matrix justo para explorar esa idea de cómo la liberación de la simulación no conduce a un mundo mejor. La realidad a la que Neo y sus compañeros han accedido, a la que han despertado, está fundamentalmente destruida. Potast dice, la realidad real es como una guerra, y no puedes respirar. Para mí, el subtexto de eso es que quizás transgredimos un tabú, que pasamos un punto de no retorno. Algunos ejemplos encontrados en Reddit. Acá va la mía. Caminando en la Bond Street con un amigo, vemos venir una pareja. Seguimos caminando, hacemos 10 metros y los volvemos a cruzar de frente. No hay manera de que pejen toda la vuelta en menos de 30 segundos y nos aparezcan de frente de nuevo los dos. Nos miramos y fue un momento en el que ninguno de los dos pudo creer lo que había pasado. Una vez apareció una tarántula gigante en una pared de mi casa, me di vuelta para agarrar la escoba y desapareció por completo. La pared era blanca y no tenía muebles ni nada. No sé si es para error de la Matrix o para historia de terror. 6, 8 años, living grande, desde donde se veía la entrada a la habitación. Vivía solo con mi mamá. Tenía unos trencitos de piezas de maderas, y unos autitos y unas boludeces más. Estaba en el medio del living y había hecho como 2 zonas, los autitos, rastis y unos soldados de plástico, y el tren con un recorrido como 2 o 3 metros más allá. Juro por mi vida que vi con el rabillo del ojo cuando mi vieja pasaba saliendo de la habitación y caminando en dirección al baño, pateándome los trenes con el circuito armado mientras yo estaba con los autitos. En ese momento no le di tanta importancia, por lo que no miré directamente
suficiente, pero al ratito, cuando miro, veo los trenes con el circuito todo desordenado. Los acomodo de nuevo, vuelvo a jugar con los autitos y rastis, vuelvo a ver con el rabillo del ojo que pasa mi mamá, pero en sentido contrario al anterior, desde el baño a la habitación. En ese momento y al no mirarla directamente, me pareció que pasó en camisón y con una toalla en la cabeza, misma situación, los trenes todos desordenados. Grito al aire, mamá, deja de patearme los trenes, no contesta nadie. Voy a la habitación, estaba la luz prendida, pero no había nadie, vacía. Ok. Me cagué bastante, siento la puerta de entrada, mi vieja venía del almacén, me quedé sin palabras, le comento toda la situación, y mi mamá lo desestimó. Danate habrá aparecido más tarde. Mi mamá comenta, me voy a bañar, sale de la habitación en dirección al baño, se choca los trenes. En ese momento no asocié toda la secuencia con lo que había pasado más temprano. Sale de bañarse, y va en camisón y con una toalla en la cabeza, se choca los trenes, me dice, ¿puedes ordenar todo este quilombo que hiciste acá? Ya es la segunda vez que me choco todo, asocio todo en mi cabeza, fue como recordar algo lejano que no pude ver directamente, tratar de recordar la situación de la mañana y en un punto lamentarme por no haber mirado directamente y de repente, ver la misma situación desde otro ángulo, de golpe, nítida, mismo camisón que recordaba, misma toalla, los trenes, junté todo rápido y me quedé mudo, me fui a dormir con todo eso dándome vueltas en la cabeza y cagado hasta las patas. Pasaron varios días hasta que se me fue un poco el miedo, y hoy si lo recuerdo fue así como lo escribo, pero en algún punto racional de mi cerebro creo que o es una memoria rota, que no fue así en realidad, pero es lo que recuerdo. Otra cosa, en la misma casa, mismo living, yo solo porque mi vieja estaba trabajando. Yo sentado en el sillón mirando la tele, había salido de la habitación, y apagado la luz, 100% seguro. De repente siento tic, la tele parpadea una milésima de segundo y veo otra vez con el rabillo del ojo que se ilumina la habitación. Me quedé mirando la tele como ignorando lo que acababa de pasar y al mismo tiempo tratando de entender, cuando tomo coraje, entro, y apago la luz desde la tecla, cuando mi vieja viene a la tarde le digo lo que pasó, y me dice, ¿o te pareció que la apagaste o capaz fue algo de la corriente, como un pico de tensión? Hoy de grande me doy cuenta que no pudo haber sido un pico de tensión, porque la tecla se tendría que mover sola. Y mi memoria sobre eso es parecida a la anterior, no encuentro explicación racional, salvo que mi memoria sobre el incidente esté rota. Creo que todos los que tocamos instrumentos de cuerda, experimentamos ese fallo cuando se caen las púas. Desaparecen sin dejar rastro. La llave de luz del garaje cambió de lugar. Tenía hecho el hábito y un día voy y no toco más que pared, estaba del otro lado. Fue un glitch. Las falsas memorias son peores de lo que se piensa. Sé que tengo más pero trato de no darles mucha bolilla, entonces no me los acuerdo bien, si no te vuelves un loco paranoico como los del sub. En la primaria, después de un día largo, me acosté a la noche, la luz estaba prendida aún. Cerré los ojos 2 segundos, un pestañeo largo, y ya era de día, hora de ir a la escuela. Una vez cuando era chico estaba jugando con un muñeco arriba de un mueble apoyado contra la pared. Se me cae el muñeco entre el mueble y la pared, corro el mueble para agarrarlo y no había nada. Jamás volvió a aparecer. No sé si es un error en la Matrix, pero siempre me pregunté dónde carajo fue. Ayer empecé la cursada de una materia que había cursado mal, el cuatripasado. Cuando llego al aula había un pibe que también cursó conmigo la vez anterior, pero que nunca habíamos hablado más allá de 1 o 2 hola. Le digo, hey, ¿todo bien? ¿Vos cursaste el cuatripasado también, no? A lo que me mira con cara de asustado y me dice no, la primera vez. Me lo quedé mirando unos segundos y le dije, bueno, pero la realidad es que yo sé que él cursó conmigo. Estaba buscando un juego de sábanas de mi hijo, era nuevo y estaba en caja todavía. No aparecía por ningún lado, mi señora se enojó y me dice, ¿cómo va a desaparecer? Está en el cajón grande. Abrimos juntos el cajón. Completamente vacío. Después de media hora de buscar bis rendimos, al otro día lo vuelvo a buscar. Abro el mismo cajón y estaba exactamente en el lugar que yo recordaba. Mi mujer se enojó pensando que era una de mis jodas pelotudas. Sé que ella no lo escondió porque cuando le dije que no fui yo, se empezó a asustar al punto tal de estar al borde de un ataque de pánico, así que tuve que confesar que yo la había escondido. ¿Acabo de tener un fallo en la realidad?
No tengo a nadie para contarle esto, así que nomás lo pondré aquí para que opinen si es algún fallo en la Matrix o si ya me volví loca. Literal acaba de pasarme hoy, me levanté y vi que era martes 2 de abril, esto lo puedo confirmar ya que vi un capítulo de una serie que únicamente sale los martes, jamás antes había salido en otro día y si hubiese salido un lunes hubiera llamado bastante la atención. Además, en la página de la serie sale que se subió un martes 2 de abril, esto importará para más adelante. Entonces, veo el capítulo, pasa el día y luego son alrededor de las 2 de la mañana, jamás me dormí ni tomé algo. En eso ocurre algo peculiar y es que mi hermano se tropieza con el enchufe de la heladera y rompe el adaptador, pasamos toda la comida a una hielera para evitar que se eche a perder, luego de eso me entra sueño y me voy a dormir. Entonces, me acabo de despertar y veo que es de noche, más exactamente las 8:30 aprox, entro en pánico porque pensé que ya era miércoles y que me había dormido durante todo el día. En eso veo la fecha y veo que es martes 2 de abril, me quedo rayada y busco la fecha en Google, pensando que quizás mi celular se desconfiguró o algo y me sale que hoy es martes 2, le pregunto a todos mis familiares y me dicen que hoy es martes 2 de abril, voy a la página donde leí el capítulo y me dice que ya está leído, le pregunto a mi familia cuánto tiempo estuve dormida y me dicen que desde las 6 de la tarde, les pregunto acerca del enchufe de la heladera y me dicen que se rompió ayer el adaptador arreglado. Básicamente, el día de hoy se me repitió, ayer fue martes 2 y hoy también es martes 2, no sé si me volví loca o algo pero es bastante raro, jamás antes me había pasado algo así. Edit. No me dormí desde las 2 de la mañana de ayer hasta las 8:30 de hoy, según mi familia, yo me dormí a las 6 de la tarde y me desperté 2 horas después a las 8:30, edit 2. Bueno, tenía una prueba sólida de que no estoy loca, pero por alguna razón se cambió, esto pasó en el mismo lapso de tiempo que en el primer martes. Básicamente, recuerdo que por la madrugada del miércoles 3 antes del fallo, yo había guardado una imagen de Twitter en mi cel, cuando me desperté en el segundo fallo, me acordé de esa imagen y fui a ver la fecha la cual decía 3 de abril, yo me aseguré bastante de esto, lo miré varias veces e incluso se lo mostré a un familiar que dijo que raro si hoy es 2 recién, después de eso, la fecha cambió y salía 2 de abril y la hora era alrededor de las 10 am, le saqué captura a esto. Cuestión, ahora me volví a fijar y la fecha sigue siendo 2 de abril pero la hora cambió de las 10 am a las 4 de la tarde, no sé si se bujeó o algo pero mi única prueba no solo tuvo uno sino 2 cambios, por suerte el familiar al que lo conté aún recuerda que la foto decía 3 de abril, cuando vi que la foto decía 3 de abril no le saqué captura, cosa que me arrepiento bastante, ya que pensé que como estaba en mi cel la hora o la fecha no iban a cambiar, después cuando vi que si se cambió me quería pegar un cochazo porque mi única prueba se fue al caño, así que por las dudas le volví a sacar captura pero pensaba que no iba a servir ya que la fecha ya cambió, al final sí me terminó sirviendo ya que la hora volvió a cambiar, el tema es que no sé por qué, o sea por qué me cambiaría la hora una segunda vez. Tipo, puedo entender la fecha, pero la hora, y más encima 2 veces, de esto último si tengo pruebas lo juro, se las puedo pasar sin problemas. En fin, ¿alguien tuvo alguna experiencia similar? Si tienen alguna duda de la historia díganmela y les respondo. Error en la Matrix. Mujer se queda congelada y aumenta creencias de que vivimos en una simulación, estamos en la Matrix. Recientemente esta teoría ha vuelto a dar de qué hablar luego de que se viralizara un video en donde una mujer queda congelada en el tiempo mientras caminaba en la calle, para después continuar con su camino como si nada hubiera pasado. El video fue compartido en la cuenta de TikTok por el usuario @unknown1575489, en el cual se observa a la mujer caminando cuando de repente se queda paralizada e incluso su cabello se queda inmóvil, momentos después la mujer continúa caminando de forma normal. De acuerdo con la persona que grabó el video, la chica permaneció así durante 1 minuto aproximadamente, afirmando que estaba totalmente congelada, mientras que los internautas reiteraron una y otra vez que se trataba de un error en la Matrix. Este término hace referencia a la popular película de ciencia ficción Matrix, protagonizada por Keanu Reeves, e intenta explicar que al describir dicho momento como un error en la Matrix, vivimos en una simulación y no en la realidad, es decir, como si fuéramos parte de un programa de computadora. Un error en la realidad, comúnmente conocido como falla en la Matrix, sucede cuando experimentamos cosas que van más allá de la comprensión lógica. Lagunas temporales, premoniciones, dimensiones alternas, universos paralelos, gemelos malvados, etc. Hoy les tenemos una nueva compilación con estas historias que a muchos fascinan. Bucle de sueños. Tengo una aplicación en mi celular que viene con un apartado para promover los sueños lúcidos.
Inicia con una voz de mujer que dice estás soñando repetidas veces con algún tipo de eco en el fondo. Un día, estaba en el trabajo y empecé a escuchar la misma voz algunas veces de forma aleatoria. Revisé mi celular para ver si había activado la aplicación sin querer, pero apenas se iluminó la pantalla, desperté en mi cama mientras el sol se levantaba. Un poco asustado, me dirigí al baño. Entonces, mientras iba camino al trabajo en mi auto, volví a escuchar la misma voz, esta vez en la radio. Cuando apagué el auto, mucho más asustado ahora, desperté nuevamente en mi cama mientras el sol salía. Esto me sucedió 3 o 4 veces más, en partes diferentes de ese día. No pude volver a creer que estaba en mi vida real durante casi una semana, y desde entonces me niego a ejecutar nuevamente esa función de la app. Universo paralelo. Me sucedió a inicios del 2000 mientras laboraba como agente penitenciario en un centro de detención juvenil en una pequeña ciudad en el estado de Oklahoma. Tenía el turno nocturno y en aquella época iba al trabajo a las 9 de la noche. Una noche, cuando llegué al trabajo, mi supervisor me vio con cara de confusión y me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije trabajo hoy en la noche, y respondió me dijeron que habías llamado hace unas horas reportándote enfermo. Quedé confundido y le dije probablemente fue otra persona la que llamó y se confundieron. El inicio del turno fue algo extraño, pero seguimos la rutina y nos posicionamos cada uno en el lugar que correspondía. Fui a la sala de control donde generalmente me quedo. Este lugar está en el medio de la prisión y tiene un control directo de todas las cámaras, puertas, teléfonos y todo lo demás. Después de dejar todo listo para el resto de la noche, le eché un vistazo al mensaje que dijeron que había dejado. Decía que llamé alrededor de las 18:50 y que informé que había enfermado mientras arreglaba el desorden que la tempestad había provocado. Había caído una fuerte lluvia la noche anterior y fue bastante caótico, pero no había sucedido nada que tuviera que arreglar. Todo muy extraño. En ese momento el supervisor entró en la sala. Además de compañero de trabajo, también era mi amigo, y empezamos a hablar sobre la rareza de todo aquello. Mientras estaba allí conmigo, decidí llamar a mi esposa, que estaba en casa, para contarle aquella loca historia. Tomé el teléfono y digité el número. Después de llamar 2 veces, una voz ronca me dijo bueno, y no supe qué responder durante algunos segundos. Le dije, ¿quién habla? Habla Taylor, ¿quién es? Me respondió la persona al otro lado del teléfono. Mi cabeza empezó a dar vueltas, pues mi nombre también es Taylor. Casi le grité ¿dónde está Ann? El hombre me respondió Ann está dormida. ¿Quién habla? Solté el teléfono y le dije a mi supervisor que me cubriera, que necesitaba ir a casa, y me dirigí corriendo a la puerta. Pude escuchar a Dave tomar el teléfono y decir bueno, seguido de un ¿pero qué diablos es esto? Bastante sonoro. Corrí hasta mi auto y conduje a una velocidad muy por arriba de la permitida, mi mente trabajaba muy rápido. Entré a casa bruscamente y mi mujer, que estaba acostada en el sofá viendo la televisión, se impresionó de verme allí. Le pregunté sobre la persona que estaba con ella y Ann me dijo que nadie había estado allí. Después de una conversación considerablemente larga, intenté llamar al supervisor para explicarle lo que estaba sucediendo, pero el teléfono estaba muerto. Regresé al trabajo y cuando entré a la sala, Dave actuaba extraño y me preguntó ¿cómo diablos estás haciendo eso? Me dijo que cuando salí, tomó el teléfono y la persona al otro lado parecía ser yo. Se asustó un poco y colgó. Un minuto después de ver mi auto salir del estacionamiento, supuestamente le regresé la llamada y le pregunté qué carajos estaba pasando. Me dijo que parecía molesto, que le dije que estaba enfermo y no quería tener que ver con esas bromas, que dejara y llamar y colgué. Después de convencerlo de que no tenía idea de lo que estaba pasando, volvimos al trabajo normal. Después, me enteré que la línea telefónica de mi vecindario había sido cortada la noche anterior a causa de la tormenta. Y esto es lo más extraño que me ha sucedido. ¿Doppelganger? Cierta ocasión, mi esposa y yo regresábamos a casa de una cena. Cuando abrí la puerta de la casa, la vi sentada en el escritorio trabajando frente a la computadora, en el sitio donde siempre está cuando llego a casa, nada fuera de lo normal. Excepto que esa vez ella iba detrás de mí. No supe qué decir y seguí con la rutina. Supuse que fue cosa mía. Cuando fuimos a dormir, le dije que la había visto en la computadora, se puso seria y me dijo que cuando abrimos la puerta, también se vio trabajando en la computadora. Fue la cosa más extraña de mi vida. Y el hecho de que la pequeña de 2 años de nuestro vecino, cuando venía a casa, se quedara apuntando a la televisión apagada diciendo que la persona en la televisión está haciendo muecas feas de nuevo, y que se quería ir, no nos dejó dormir muy bien aquella noche.
¿Falla de la Matrix o del auto? Hace 10 años volvía de un viaje en automóvil con algunos amigos. Recibí una llamada de mis padres preguntándome a qué horas llegaría, y les expliqué que aproximadamente en media hora. Casi un minuto después, tomamos una curva. Era una noche de luna llena y podíamos ver su reflejo en el lago y el resto de la carretera que estaba vacía. De la nada, el carro se apagó completamente durante un instante. No había luz en el tablero ni en los faros. La música que se estaba reproduciendo también se detuvo, y regresó a la primera canción del CD que estábamos escuchando. Y ahora se podía ver un automóvil detenido por la policía a unos 400 metros de distancia que, estoy seguro, no estaba allí instantes antes. Como ya era tarde, creí que me había dormido momentáneamente. Incluso así, me pareció extraño. Un minuto después, el conductor del auto bajó el volumen del estéreo y preguntó: ¿le pasó a alguien más o solo a mí? Los pasajeros de asiento trasero también se sorprendieron. Creí que me había dormido, dijo uno. Fue cuando nos dimos cuenta que el reloj del auto había avanzado una hora en aquella falla de un segundo. Para evitar la histeria colectiva, llegamos a la conclusión de que el carro presentó algún tipo de falla y por eso el reloj cambió, el tablero se apagó, el set se reinició y todo lo demás. Pero cuando llegamos a mi casa, 30 minutos después, estábamos atrasados una hora. Perdí una hora de mi vida y no sé cómo. El examen. Recuerdo algo que me pasó en quinto grado. Estaba sentado en la clase haciendo un examen. Era una de esas pruebas donde la profesora escribe la pregunta en el pizarrón y nosotros escribíamos la respuesta en una hoja. Después de la tercera pregunta, empecé a darme cuenta que ya había visto aquellas preguntas en el mismo orden, y sabía todas las respuestas. Levanté la mano y le dije que ya habíamos hecho aquel examen con las mismas preguntas, pero todo lo que recibí fue una mirada confusa de la profesora y de mis compañeros. ¿De verdad?, dijo la profesora. Entonces, ¿cuáles son las siguientes respuestas? Escribí en el papel las respuestas que venían a mi cabeza. Vio la hoja, verificó las preguntas en su cuaderno y canceló la prueba. Pasé el resto del día con la profesora y la directora de la escuela siendo acusado de haberme robado la prueba antes de hacerla. La directora obligó a la profesora a que revisara todas sus pruebas y actividades pasadas, para ver si no había hecho aquella prueba accidentalmente. Le preguntaron a los demás niños, pero ninguno recordaba haberla hecho. Quizá recuerdes la película de ciencia ficción y acción Matrix, de 1999. Keanu Reeves interpreta a un programador informático y hacker que responde al nombre de Neo. Siempre se ha preguntado por la realidad del mundo que le rodea. Gracias a un fallo en Matrix, descubre que la humanidad está atrapada en una realidad simulada dirigida por máquinas inteligentes. Al parecer, Neo no es el único que ha encontrado fallos en su mundo. La gente ha compartido en internet fotos en las que su entorno no parece real. Hemos recopilado una lista de nuestras favoritas. Algunas parecen fallos en la realidad. Otras podrían pasar por malos renders. Algunas incluso te harán preguntarte si vives en una realidad simulada. Algunos físicos, cosmólogos y otros científicos no tienen problema hoy en día en contemplar la posibilidad de que todos estemos viviendo dentro de una simulación computarizada gigante, como en la famosa película de finales de los años 90, The Matrix. En junio del 2016 el empresario en tecnología Elon Musk señaló que las probabilidades de que estuviéramos viviendo en una realidad objetiva eran 1 en 1000 millones. En esa misma línea, tanto Alan Guth, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, como el gurú de las máquinas inteligentes, Ray Kurzweil, sugieren que a lo mejor todo nuestro universo es un experimento de ciencia de un estudiante de secundaria en otro universo. Ninguno de ellos cree que somos seres físicos atrapados en una realidad falsa, como en The Matrix. En cambio, hay al menos dos formas en que es posible que el universo que nos rodea no sea real. El cosmólogo Alan Guth ha sugerido que el universo puede ser una especie de experimento de laboratorio, concebido por cuenta de un Big Bang artificial por alguna inteligencia superior. Una vez formado, creó su propia burbuja de tiempo-espacio. Pero si creemos en esta teoría, el universo resultante sería perfectamente real, aunque se hubiese originado por un proceso artificial. El segundo escenario, en cambio, al que se adhieren personalidades como Musk, sugiere que los humanos somos seres completamente simulados. Poco más que información manipulada por una gran computadora, como los personajes de un videojuego. En este universo no hay escape al estilo Matrix. Este es el lugar donde vivimos y es nuestra única oportunidad de vivir. Pero, ¿por qué creer esta posibilidad tan rebuscada? La respuesta es sencilla. Ya recreamos el mundo a través de la realidad virtual.
No solo realizamos simulaciones para los videojuegos, sino también para investigaciones científicas. ¿Quién dice que dentro de poco no seremos capaces de crear seres virtuales que muestren señales de conciencia? Si alguna vez alcanzamos ese nivel, estaremos desarrollando una enorme cantidad de simulaciones, más allá de nuestro mundo real. ¿No es posible entonces que un ser inteligente en otra esquina del universo haya llegado ya a ese punto? Un mundo virtual. El filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, ha definido 3 posibilidades en relación con este escenario. 1. Las civilizaciones inteligentes nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir estas simulaciones, porque quizás se erradican a sí mismas de la faz de la Tierra. 2. Una civilización llegó a tener la capacidad para hacer estas simulaciones, pero por alguna razón decidió no realizarlas. 3. Hay una probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. ¿Cuál de estas 3 opciones es la más probable? El astrofísico y ganador del premio Nobel, George Smoot, señaló que no hay razones sólidas para creer en las opciones 1 y 2. Una de las formas de averiguar si estamos viviendo en una simulación es buscar fallas en el programa que la produce. Por ejemplo, encontrar inconsistencias en las leyes de la física. También pueden hallarse errores debido al redondeo de cifras en las computadoras, como sugirió una vez el experto en inteligencia artificial Marvin Minsky. Por ejemplo, cada vez que un evento tiene varios resultados posibles, sus probabilidades deben sumar 1. Si detectamos que no es así, algo debe estar mal. Para otros científicos, la prueba de que estamos en una realidad virtual radica en el universo mismo. Todo está diseñado para que encaje perfectamente. Incluso la menor alteración de las fuerzas naturales habría hecho del átomo una partícula inestable, o habría hecho imposible la vida en la Tierra. La mecánica cuántica ha dado con toda clase de cosa extraña. Por ejemplo, tanto la materia como la energía parecen granulares, como la pixelación de una pantalla, cuando la ves muy cerca. Otro poderoso argumento es que el universo parece funcionar a través de líneas matemáticas, como si se tratara de un programa de computación. Cada vez más, la teoría cuántica está siendo formulada en términos de información y computación. Algunos especialistas creen que, en su nivel más fundamental, puede que la naturaleza no sea matemática pura, sino información pura, como los ceros y los unos de las computadoras. Al respecto, el reconocido físico John Wheeler propuso que todo lo que pasa, desde la interacción de partículas hacia arriba, es en cierta forma computación. Si uno mira las entrañas del universo, la estructura de la materia en su escala más pequeña, se da cuenta que no son más que bits realizando operaciones digitales locales, dice Seth Lloyd, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto nos lleva al meollo del asunto. Si la realidad es solo información, entonces nosotros no somos más o menos reales si estamos en una simulación o no. En cualquiera de los casos, información es todo lo que podemos ser. Casi con absoluta certeza Elon Musk no va por ahí diciéndose que todas las personas que ve son construcciones hechas por computadoras que procesan data codificada por su propia conciencia. En parte porque es imposible mantener esa imagen por mucho tiempo en nuestras cabezas, y porque también en el fondo sabemos que la única noción de realidad que vale la pena tener es la que experimentamos, y no algún hipotético mundo detrás de todo. El concepto del mundo como simulación toma una vieja diatriba filosófica y le pone el traje de la tecnología. Eso no hace daño a nadie. Simplemente nos anima a examinar nuestras asunciones y preconcepciones. Pero hasta que se pueda demostrar que distinguir entre lo que experimentamos y lo que es real se traduce en una diferencia entre lo que observamos o hacemos, nuestra noción de la realidad no cambia de manera significativa. A principios del siglo XVIII el filósofo George Berkeley argumentaba que el mundo era una mera ilusión. Y todos lo que investigamos sobre el tema del misterio sabemos que en el siglo XVIII algo extraño tuvo que ocurrir en la historia por la cantidad de misterios en ese siglo. De entre la estirpe de pensadores que han desafiado la realidad, o al menos lo que se supone que sea tal cosa, George Berkeley figura sin duda entre los más destacados representantes de una empresa tan estrambótica como atrayente. Sentado en una silla, frente a un escritorio, debo suponer que ni la silla ni el escritorio, ni el espacio blanco que va siendo manchado por ciertos signos, existen objetivamente. Negar la materia, negar la exterioridad, es el resultado que ofrece el desafiante propósito del obispo irlandés. Que la filosofía sea paradójica se revela con amplia naturalidad en la argumentación de quien se sintió obligado a resistir la opinión común que asumía sin más la subsistencia material independiente de la mente. Este inmaterialismo, cuyo origen revela un fuerte sentido religioso, tiene en sus implicaciones las mayores exigencias a las que apunta todo derrotero filosófico.
Por supuesto se trata de un escándalo para el materialismo más vulgar, una convicción que da pábulo a las declaraciones de quienes ven en la filosofía un ejercicio teórico intrascendente lleno de especulaciones vanas. No hay que olvidar que el propio Borges encuentra en las declaraciones de Berkeley un muy buen ejemplo de cómo la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Una muy denodada muestra de las expresiones poéticas y creativas que la filosofía brinda y desde las cuales se torna al mismo tiempo fuente de problematización y desafío. En primer lugar, la paradoja a la que se aludía hace un momento no es la única. El hecho de que quien promulga la consigna de negar la materia sea un empirista realza el equívoco, mejor aún, la extrañeza de una tal declaratoria. Que no haya una realidad sustantiva demanda una contradicción evidente. Un empirismo que niega la exterioridad, la fuente misma de la percepción, no parece convenir con la acostumbrada concepción que de él se tiene. Tenemos entonces solo ideas. No es el sabor del fruto, no es la delicadeza de la superficie, sino las percepciones de las mismas. Ser es ser percibido. De este extremismo se nutre cualquier estímulo que dé sustento a las concepciones contemporáneas en las que la realidad se ha convertido en una experiencia potencialmente multívoca, pero principalmente, inmersa en la interioridad, como construcción mental. Por supuesto, si todo es una idea, y como tal ha de estar en una mente, un paso al solipsismo puede ser inminente. Fallos en la realidad en el siglo XVIII en su máxima expresión, algo ocurrió en el siglo XVIII que se puede estar repitiendo en el siglo XXI como la desaparición del avión de Malasia. Entre 1764 y 1767, una región del sureste de Francia se vio presa del terror. Una bestia de origen desconocido acechó y atacó a la población de la provincia de Gévaudan. El barco fantasma que se convirtió en el misterio del siglo XVIII más grande por resolver a día de hoy, aún no se ha podido dar respuesta a qué ocurrió a bordo del Mary Celeste a finales de 1872 hallan en la Amazonia una ciudad perdida del siglo XVIII. El misterio de civilizaciones perdidas en América. El estudio reciente en Brasil muestra una posible ciudad debajo de la selva de hace 500 años. Se suma a otro estudio realizado en Ecuador y que habla de una ciudad de hace 2500 años. La narrativa gótica es un género literario originado en Inglaterra a finales del siglo XVIII, relacionado con el género de terror. La narrativa o ficción. La oleada de aeronaves de 1896-1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, alude a la visión de una clase de objetos voladores no identificados reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Según el investigador Jerome Clark, los avistamientos fueron divulgados por todo el mundo durante los años 1880 y 1890. Dichos informes de dirigibles misteriosos son vistos como un predecesor cultural de los modernos avistamientos de ovnis caracterizados por su fisonomía como platillos volantes y pilotados por extraterrestres. Los informes típicos de aeronaves implicaban luces no identificadas, pero reportes más detallados relataron naves comparables a un dirigible. Los informes de los presuntos tripulantes y pilotos los describían generalmente como de apariencia humana, aunque a veces la tripulación afirmaba ser de Marte. Siglo XVIII. Los extraterrestres eligieron Murcia. Siglo XVIII. Podemos documentar un caso de avistamiento ocurrido en 1768 en el municipio de La Calahorra a 73 kilómetros de Granada. El documento en cuestión se encuentra depositado en la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, en el edificio conocido en Toledo como Hospital Tavera. Lo interesante del mismo, además de su fecha, es cómo detalla la aparición de lo que podemos considerar un ovni, pues la descripción nos dice claramente un globo y más adelante que se convierte en fuego y chispas, nos puede evocar perfectamente la visión de un aparato volador de forma redonda y con unos movimientos extraños. Otro elemento más sorprendente es el ruido que asegura el testigo que se escucha al final, el cual fue tan potente que en la villa se retemblaron sus edificios. En fin, un primer análisis podría evidenciar que se puede tratar de cualquier cosa que este buen hombre había visto en el cielo, pero un ingenio volador en pleno siglo XVIII. Que se sepa, el primer vuelo de prueba que se realizó en globo aerostático fue practicado por los hermanos Montgolfier en 1783, y para más dificultad en Francia. ¿Qué otro aparato pudo ser el que se percibió en La Calahorra? No tenemos respuesta fuera de la posibilidad de que fuese ese ovni que muchos quieren reconocer en la descripción del testigo.
Mientras no tengamos más datos o pruebas, no podemos lanzar las campanas al vuelo y asegurar que así lo fuera, pero lo cierto es que es un hecho cuanto menos sorprendente, que no deja impasible a quien lo conoce y que coloca a esta experiencia como una de las más antiguas en cuanto a avistamientos ovni en todo el mundo. Para entender mejor el documento, a continuación transcribimos el texto con la grafía actualizada. El día 18 de septiembre de 1768, siendo como las 6:03 de la mañana, estando muy serenada y clara, se apareció en el horizonte de la villa de Calahorra del Marquesado del Cenete, Reino de Granada, un globo tan cristalino como el agua más pura, de figura de una gran botella, con el cuello retortoso y dilatado, saliendo por encima de la Sierra Nevada por la parte meridional de esta villa y llevando su rumbo con bastante velocidad hacia el septentrional, donde están las sierras de Basa, llevando delante lo grueso este fenómeno, y lo delgado detrás como centelleando, dejando conforme caminaba 2 líneas de espeso humo que se conservaron separadas, hasta que se deshizo el globo, convirtiéndose en fuego y chispas, a manera de las que arrojan los cohetes, que llaman de luces o lágrimas sobre las sierras de Basa, al parecer de los que lo vieron con más reflexión, pasando por encima de esta población, y a un instante de deshecho el globo, se sintió un estruendo espantoso a manera de un gran trueno, que corrió desvaneciéndose esta a poco rato. Siendo este ruido tan extraño a las gentes que las dejó llenas de pavor y pasmo, notando que al pasar por encima de esta villa se retemblaron sus edificios. Tuvo igual duración el trueno que el fenómeno y en todo sería la de 6 minutos a corta diferencia, su elevación parece fue bastante por las noticias que hay de haberse observado en esta comarca en iguales circunstancias que aquí de la Alpujarra que está a la parte del mediodía se sabe que le descubrieron venir de hacia el mar. El día se mantuvo sereno aunque con un viento corto de norte finísimo, sin haber llovido antes. Otra obra con una polémica similar es El Bautismo de Cristo, 1710, del holandés Aer de Helder, pupilo de Rembrandt, inspirado en el pasaje bíblico de Mateo 3:16, del Nuevo Testamento. Los cielos se abrieron, y al Espíritu como una paloma descendió sobre él. En la obra un círculo se abre en el cielo y desprende haces lumínicas hacia el centro de la escena, mientras una diminuta ave parece descender. Hace unas semanas navegando en internet me topé con una historia que me dejó sin aliento. Se trataba de una pareja que vio en su casa a un niño pequeño, el cual descrito con unas características específicas, pensaron si habían visto a un fantasma. Unos años después, tuvieron un hijo, y la escena que habían vivido antes se repitió, como un déjà vu, pero esta vez era real. Ese niño que los había visitado era su hijo antes de nacer. Unos meses después, el niño tenía 2 años y estaba con sus abuelos, la mamá se recostó a descansar un rato y soñó con su hijo, pero este tenía un corte de cabello distinto y una ropa distinta, pero lo había sentido muy real. Cuando el niño llegó de vuelta a casa, tenía el mismo corte de cabello y ropa con la que lo había soñado. Ella le preguntó al bebé si había ido a visitarla mientras dormía, el bebé sonriente y le dijo que sí. Comencé a buscar por todos lados otras historias, las conseguí como fallos en la realidad o fallos en la matriz. Habían unas que me dejaban frías, otras que parecían más comunes, como objetos que no consigues por ningún lado y de pronto volteas y ahí están. En Venezuela culpamos a los duendes. Se lo pasé emocionada a una amiga, me dijo que algunas parecían historias de desdoblamiento, y yo, ¿what? ¿Qué es eso? Y comencé a buscar sobre este tema también. Se lo pasé todavía más emocionada a un amigo y me dijo que él piensa que son fantasmas y nada más. Yo decía, no, estamos hablando de otras dimensiones, otros planos, otras realidades, otros tiempos. En varias páginas en internet, definen como fallo en la realidad o error en la Matrix como una experiencia que nos demuestra que existen errores en el mundo real o en algún lugar de nuestro cerebro. Más que un déjà vu, son episodios que perturban la lógica de la realidad y para los que nadie tiene una explicación congruente. Algunos dicen que se trata de portales a otra dimensión, de errores en el código de nuestro mundo o de actos ilusorios promovidos por seres que nos controlan. Entre tantos relatos había unos parecidos a otros y conseguí algunas categorías para estos eventos: líneas de tiempos alternas. Son cortes en ciertas partes del tiempo, donde todo puede ser posible, donde algún evento pudo o no ser, realidades completamente alternas, pero paralelas. Historias al estilo de Destino Final, leí varias en las que los protagonistas estaban en un lugar determinado, vivían el momento de su muerte y despertaban minutos antes repitiendo ese instante, pero pudiendo evitar el fatal destino. Fallas Loop.
Estas fallas puedes llegar a confundirse con un déjà vu, pero esto no es necesariamente cierto. Este tipo de fallas hace ver, a quien las presencian, eventos 2 veces seguidas. Rutas imposibles. Estos son los casos en que una o más personas están viajando a un destino lejano, y descubrir más tarde que sea la ruta que tomaron no estaba en el mapa, en la dirección equivocada, o tomó mucho menos tiempo de lo que debería ser posible. Por ejemplo, la de un grupo de amigos que iban por una carretera a unos 25 minutos de su destino. De pronto todo se puso negro, se apagó la música del carro durante unos segundos, y cuando todo volvió a la normalidad todos los relojes se habían adelantado 1 hora. O el ejemplo más conocido, el misterio del Triángulo de las Bermudas, en el que muchos pilotos que pasan por ahí ilesos, comentaron haber adelantado varias horas de vuelo, o haber aparecido en otro punto distinto al de la ruta original que llevaban. Viajes en el tiempo. Son paradojas en el tiempo tan improbable como probables, según se ven. Hablan de la posibilidad de ir tanto adelante como atrás del tiempo presente. Las formas del viaje son diversas, se habla de máquinas o habilidades, pero a la fecha se desconoce si es posible. Leí una sobre un señor que estaba de viaje con su familia, entró en una tienda de ropa, y al entrar parecía estar en un lugar varias décadas antes. Al voltear vio la tienda a donde había entrado y era una venta de otra cosa, volvió a entrar y regresó al tiempo de su realidad. También hay historias de personas que han visto a otro en 2 lugares al mismo tiempo, como un chico que despertó en la mañana, habló con su hermana y a los 10 minutos llega su hermana con sus padres que venían de comprar. Abducciones extraterrestres. Es a lo que atribuyen a las personas que aseguran haber estado en un lugar, ver una luz brillante, y no recordar nada de lo que pasó por varias horas, hasta que aparecen generalmente en sus camas. Como lo pueden ver, las fallas o paradojas de la realidad pueden ser infinitas y tan posibles, como improbables. No solo se limitan a estos pocos ejemplos, y por todo el mundo existen infinidad de personas que aseguran haber presenciado y experimentado alguna de estas y otras alteraciones de la realidad, y las historias son fascinantes. Su autor, el físico de la Universidad de Portsmouth Melvin M. Bobson, explicaba hace unos meses su defensa de esta hipótesis en un artículo en The Conversation. Bobson describe en este artículo esta hipótesis como inherentemente especulativa, a pesar de lo cual considera tener indicios de su veracidad. Pero, ¿cómo encontrar pruebas de algo así? Si bien para muchos defensores de esta idea la clave está en la búsqueda de fallos que puedan revelarnos la naturaleza real del universo, para Bobson la clave está en las leyes de la física, así como en la materia y sus formas. El autor defiende, por ejemplo, la información como forma de la materia. Es decir, igual que la materia no se crea ni se destruye, pero puede transformarse entre distintas fases e incluso en energía, esta podría, hipotéticamente, transformarse en algo aparentemente muy distinto. Información. Partiendo de esto y de disciplina conocida como teoría de la información, Bobson postula su segunda ley de la infodinámica. Esta trata de explicar la entropía de la información en paralelo a la entropía física, tal y como la comprendemos en la segunda ley de la termodinámica. En el corazón de la infodinámica está el concepto de entropía, una medida de desorden, que siempre crece en el tiempo en un sistema aislado. La segunda ley postulada por Bobson habla de la entropía de la información. Esta, entendida como la cantidad promedio de información vinculada a un evento, debe permanecer constante o decrecer a lo largo del tiempo, al menos hasta alcanzar un valor de equilibrio. Más que paralelas, las segundas leyes de la termodinámica e infodinámica podrían verse como simétricas. La energía y la materia tienden al desorden, la información, en cambio, tendería al orden. Bobson pone la evolución como ejemplo de la disminución de la entropía informativa. Tras estudiar las mutaciones en el virus que causó la pandemia de COVID, el SARS-CoV-2, el físico llegó a la conclusión de que las mutaciones no ocurren, como indica el consenso científico, de forma aleatoria, sino que responderían a esta necesidad de ordenar. Esto también explicaría una aparente incongruencia. Que un universo en constante expansión en el que el calor ni aumenta ni desaparece, en ese sentido de entropía constante, pueda encajar como sistema aislado y por tanto de entropía creciente. Bobson explica esto añadiendo la información y su entropía decreciente a la ecuación, de forma que ambas se cancelan entre sí, dando lugar a la entropía universal constante. Son las entidades dimensionales fallos en la realidad. Escuche esta noticia. A través de la cuenta de TikTok @sabes7en, una mujer junto a su pareja han relatado lo que han vivido desde el año 2013.
De acuerdo con los detalles que reveló la mujer, ella y su esposo llevan al menos 12 años hablando con una cosa a través de la ouija y aunque nunca les había despertado ningún tipo de preocupación, su miedo ha surgido desde hace un tiempo atrás cuando les hizo una predicción. Nos ha estado diciendo que el mundo se va a acabar el 27 de mayo de 2025. En su revelación, la mujer explicó que tiene registradas muchas de las conversaciones que ha tenido con Seven y detalló que se comunica con ellos a través del lenguaje binario, es decir, con 0 y 1, pero los dicta al revés. Lo más preocupante de todo llegó cuando contó que siempre les revela cosas espeluznantes y raras, además que les habla en idiomas que no entienden como el sumerio y el latín. Para demostrar que no miente ni está haciendo ninguna broma, la misteriosa entidad de TikTok confirmó que sabe cosas, pues la pareja que reveló a Seven al mundo también contó que hace 24.825 días ocurrió un fallo y al sacar los cálculos les salió el 6 de agosto de 1945, es decir, el día en el que se lanzó la primera bomba atómica. Cabe destacar que la precisión coincide con la fecha en la que este ser les contó lo anterior. Es aterrador, comentó la dueña de la cuenta @sabes7en. Según revela, esta cosa como la llama la mujer, ella y su pareja son el tercer contacto que ha logrado tener con éxito con la humanidad. En su primer acercamiento dio a conocer la fecha en la que se lanzó la primera bomba nuclear, pero después agregó que su segundo contacto fue hace 18.534 días, es decir, el 17 de octubre de 1962, fecha en la que inició la crisis de los misiles de Cuba. El contacto 3 somos nosotros, falla 29.149 días después del contacto 1. 4.324 días en tu futuro, que es el 27 de mayo de 2025, que luego dice: aquí hay algunos antiguos sumerios allí solo por diversión, dijo antes de agregar más detalles que ni ellos comprenden. Muerta del miedo, no sé qué es, agregó. En su video, que cuenta con poco más de 400.000 reproducciones, la mujer explica que ante el panorama mundial teme por lo que pueda llegar a ocurrir ahora que esta fecha se aproxima. Han estado preocupados, y es que según demostró su documentación, esta fecha del supuesto fin del mundo les fue revelada desde hace mucho, pero siempre la vieron muy lejana. Hay una serie de Corea que habla del día 3 y 4 de mayo del 2025 como que ocurrirá un evento tipo zombie. La serie es una comedia pero nunca se sabe si puede tener algún tipo de mensaje secreto. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.